Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos a coger un poquito de oxígeno con Banca Marc, el banco más solvente de España. Esto recuérdenlo que es muy importante. Bueno, esta semana Banca Marc ha presentado su informe macroeconómico de arranque de año y se ha convertido ya en una de las mejores guías para saber dónde es mejor colocar nuestro dinero. Bueno, Joan Bonet, director de la Unidad de Estrategia y Asesoramiento de Banca Marc. La primera pregunta, Joan, ¿qué podemos esperar de la economía en este año recién estrenado 2025 y si va a influir mucho la llegada de Trump a la Casa Blanca? Hola Carlos, pues desde Banca Marc consideramos que 2025 va a ser un año de crecimiento sostenido y que el ciclo económico se va a prolongar. Estamos estimando un crecimiento global del 3,2, es decir, apenas una décima menos que el promedio histórico. Y sobre todo pensamos que esto va a ser posible debido a la fortaleza del mercado laboral y al aumento de los salarios, que al final lo que va a permitir es que las familias aumenten sus ingresos, ya que la inflación va a estar más reducida y con ello pues pueda continuar estimulando el consumo. Y este aterrizaje pensamos que va a ser un aterrizaje suave y que va a venir sobre todo liderado por Estados Unidos y Europa creciendo un poquito más, pero también a la vez partiendo de una base de crecimiento menor y una China que continúa rezagada. En cuanto a Trump, pues mantenemos la tesis de que al final va a terminar influyendo menos de lo que pueda parecer. Y la razón no va a ser su falta de ímpetu, sino una economía que está en una situación muy diferente a la de su primer mandato. El déficit público en Estados Unidos ahora es del 7, que es más del doble de ese 2,9 que había antes, en su primer mandato, y también los niveles de deuda son bastante más altos, casi 20 puntos por encima en términos de PIB. ¿No? Por tanto, lo que pensamos es que al final no va a poder recortar impuestos con tanta ligereza como lo hizo en el pasado, y además, pues lo que sabemos es que al final modificar el gasto público pues no es tan fácil como parece, sobre todo si no tienes el 60% de los votos del Senado. Y bueno, pues sobre todo lo que nos parece es que no va a ser fácil pues, actuar sobre esos recortes del déficit. ¿No? El otro gran temor de Trump es si va a desatar una guerra comercial, una guerra de aranceles, y a pesar de su importante capacidad de negociación, porque Estados Unidos es un gran comprador en el exterior, pues lo que sabemos es que no es inmune y si se impusieran aranceles generalizados, pues lo que habría seguramente sería represalias de otros países. ¿No? Por tanto, nuestra impresión es que vamos hacia un proceso de negociación que va a ser ciertamente muy duro, con todas las redes sociales por en medio, pero que al final los aranceles no van a ser, como dijo en campaña, que sería pues una subida muy grande, ¿no? Casi los aranceles más altos vistos en los últimos 100 años. Segunda pregunta, Joan, ¿cómo piensan en Banca Marc, cómo pensáis que va a afectar la irrupción de la nueva plataforma digital china DeepSeek? Pues las noticias son muy confusas, ¿no? Y es muy importante discernir entre lo que sabemos y lo que nos han dicho, pero que no tenemos pruebas que lo corroboren de verdad, ¿no? Lo que es un hecho es que DeepSeek, con su R1, ha conseguido desarrollar una inteligencia artificial con un rendimiento que es bastante similar al de los productos americanos como ChatGPT. Y también sabemos que es una tecnología de código abierto y que es accesible a todo el mundo. Pero al final, ¿es cierto que el desarrollo se ha hecho con un coste inferior a 6 millones, como están diciendo? ¿Qué chips han utilizado? ¿Realmente se ha conseguido el desarrollo sin chips avanzados? Y además, ¿cómo se ha entrenado la inteligencia artificial? ¿No se han apalancado en otras compañías? Pues si todo esto se llegara a confirmar, pues desde luego estaríamos ante una disrupción de la disrupción. Y el modelo actual de desarrollo pues tendría que cambiar bastante. Porque no solo se necesitarían menos semiconductores y de menor calidad, sino menos capacidad de procesamiento, menos energía y menos centros de datos. Y aquí, pues los principales perdedores al final serían aquellos fabricantes de semiconductores que tienen los mejores productos, como Nvidia, y que cuentan con los márgenes más altos de la industria. Por ejemplo, Nvidia tiene márgenes del 50 frente a otras compañías también muy importantes como Broadcom, que son del 10%. Entonces, en términos globales, lo que pensamos es que estas compañías se verían afectadas, pero sobre todo lo que hay que pensar es que en el medio plazo serían buenas noticias, porque se confirmaría una disrupción de la disrupción y, por tanto, eso es bueno para la economía, es bueno para la productividad y para las compañías que, en general, se terminarían beneficiando de esa universalización, ¿no?, más rápida de la inteligencia artificial. Y última pregunta, de cara al ahorrador, ¿qué aconseja Banca Marc para 2025? ¿Renta fija, renta variable? Pues en Banca Marc creemos que 2025 va a ser un año positivo en general para los activos financieros, tanto para la renta fija como para la variable.
En la renta fija, este año pues, ha corregido una gran anomalía que nos ha acompañado durante los 2 últimos años, que es que se pagaba más por los depósitos de corto plazo que por las inversiones a largo plazo. Esto ya no va a ocurrir y lo que va a suponer es que habrá que alargar las duraciones de renta fija, pero ahí se va a poder extraer retornos. Y además, dentro de la renta fija, lo que hay que tener en cuenta es que en un aterrizaje suave de la economía, ¿no? Como hemos comentado antes, pues el crédito, la renta fija privada de compañías, lo puede hacer todavía bien. Y en el caso de la renta variable, pues pensamos que vamos a ver volatilidad, sobre todo con todo esto de los aranceles, seguro, pero lo más determinante son al final los resultados empresariales, que pensamos que junto a unos tipos más bajos van a actuar como una buena palanca para la bolsa. Y sobre todo lo que va a producir es que la renta variable pues, pueda seguir haciéndolo bien. A nosotros nos gusta especialmente la americana, nos gusta la tecnología, también nos gusta la salud y nos gusta la defensa y las infraestructuras, que son nuestras apuestas favoritas junto a ese segmento de compañías norteamericanas de mediana y de pequeña capitalización. Pues muchísimas gracias, Joan, muchísimas gracias a Bancamar y nos volvemos con la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.